yo creo que el especial va a ser precisamente esto. Vamos a incursionar en los medios, las redes sociales, en los medios cibernéticos. Vamos a hacer uso de la tecnología para el servicio de Dios. Y el propósito es ir más allá del edificio, más allá de las puertas, más allá de las fronteras. Y a lo mejor el lenguaje va a ser el único obstáculo, pero todos los de habla hispana pueden tener acceso a estas actividades de la iglesia ahora. De extra iglesia y adentro de la iglesia, luz total para todo el mundo, hermanos. Entonces, pues a manera de anuncio, hermanos, estamos dando inicio. Ustedes son los pioneros en este programa y vamos a incursionar en una gran creación de trabajo que va a requerir de nosotros capacitación. No nada más en la palabra de Dios, sino también en oratoria, en saber hablar. Y a veces no va a ser nada más un servidor, queda de ustedes, hermanos. Podamos tener la capacidad de compartir nuestras experiencias, nuestros pensamientos, con las palabras correctas para glorificar a Dios. No a nosotros, sino a Dios sea la gloria. Y Dios pone en el corazón de hermanos como nuestro hermano el realizar este programa. Todo lo que Él tiene, sus capacidades, Él nos ha dispuesto para el Señor. Y gloria a Dios por ello. Entonces, hermanos, no nos queda más que ser instrumentos en las manos de Dios. Dejarnos usar por la voluntad de Dios y que Dios nos permita todo lo que esto requiere. No somos los más expertos, no somos los profesionales, pero en nuestra debilidad precisamente es donde se completa todo el poder de Dios que Él tiene, toda su sabiduría, toda su potencia y donde haga falta el poder. Entonces, así, con Él, va con nosotros, vamos, adelante. Entonces, eso es lo que vamos a hacer precisamente y empezamos con el domingo 3 de enero. Y como empezamos el calendario, hermanos, precisamente en la mente y el corazón del ser humano por naturaleza se alinea a aquellas cosas que empiezan. Por allá inauguraron el edificio, el estadio Levi's de los 49ers, y por ahí al patrón de donde yo trabajo, alguien le invitó, que tiene membresía en esos estadios, y le invitó precisamente al partido inaugural. Y mi patrón llegó al día siguiente platicándome, nos dieron una placa, una moneda conmemorativa de haber sido el primer partido celebrado en ese estado. Les dieron infinidad de cosas, presentes, como recordatorio de haber iniciado. Y nosotros, en diferentes áreas, el iniciar siempre marca una pauta que queremos aprovechar para, junto con ese inicio, a decir, ¿por qué no? Por ejemplo, los hijos van a la escuela y que vayan con ropa nueva. Y vamos y les compramos una par de pantalones, camisas y zapatos para que empiecen media de clases. Y vamos a incursionar en el ejercicio y decimos, vamos a hacer ejercicio y nos compramos tenis nuevos, aunque los que tengamos también sirvan. No, vamos a empezar bien y lo vamos a hacer como todos unos deportistas. Aunque el físico no parezca, pero vamos vestidos como todos unos atletas. Porque vamos a empezar, porque vamos a iniciar. Y siempre el concepto del inicio habla con nosotros. El hacer una línea que marque la diferencia. Como borrón y cuenta nueva, como aquí empiezo y quiero cargar desde el principio de todo lo que pueda hacer el principio. Y se puede hasta la ropa.
nuevos, si se puede, hábitos nuevos, características nuevas. Y enero eso trae para un porcentaje muy alto de humanos. La mayoría de las personas empieza en el calendario y la palabra resolución empieza a aparecer en nuestras mentes. Pues el tema para ahora precisamente es que nuestra resolución sea renovación. Que mi resolución sea renovación. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, porque en tu nombre abrimos la Biblia, tu palabra. Y te damos gracias porque lo hacemos con tanta libertad en este país. Y te damos gracias por ello. Queremos pedirte, Padre, que sepamos aprovechar estas oportunidades y que podamos aprender de tu palabra y que la pongamos en práctica y que la podamos compartir no nada más de palabras, sino también con nuestros hechos. Bendice a mis hermanos, bendice a los que escuchen este mensaje y que pueda crear y formar nuevas maneras de mirarte a ti y de aprovechar de tu poder y de tu grandeza en nuestras vidas y en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, la palabra de Dios nos tiene un sinfín de experiencias de lo que precisamente es comenzar. Y Dios en el conocer al hombre por haberlo formado, tiene la capacidad de saber lo que pensamos hacer antes de que lo pensemos y antes de que lo hagamos. De tal manera que preparó su palabra para que podamos en ella encontrar alivio, salud y todo el potencial y las herramientas suficientes para que en el momento en que tú digas, hoy quiero comenzar, empieces con toda la capacidad y el poder de Dios. Cuando tú le dijiste a Cristo, reconozco que haber muerto tú en la cruz, te pusiste en mi lugar y que yo merecía estar ahí. Cuando tú le dijiste, ya no quiero yo gobernar mi vida, entra en mi corazón, gobierna mis pensamientos y gobierna todas mis emociones, que tú seas el que dirija mi vida. Desde ese momento fuiste lleno del Espíritu Santo, con todas sus características y con toda la plenitud de lo que allá en gloria hay. Y digo plenitud refiriéndome a todo lo que allá en gloria hay. Pero somos tan pequeños y el recipiente en el que se vacía toda la gloria de Dios es tan pequeño que necesitamos todo el espacio. No podemos dejar un rincón ocupado con otra cosa, porque necesitamos de la plenitud de Dios. Y aunque el envase es pequeño, el poder de Dios es grande, hermanos. Y Él se muestra en aquellos que se dejan manejar por Dios. Pero para eso nosotros necesitamos entender que es necesario que desocupemos todo dentro de nuestro ser. Nuestro corazón debe de estar completamente listo para recibir a Cristo. Amén. Que no exista un rincón, que no haya un cajón cerrado, como si hubiera apartamentos, que no exista ninguna sección que digas, esta la guardo exclusivamente para mí. Y aunque a veces hay cosas que deliberadamente no dejamos al dominio de Cristo, a veces hay cosas que ahí están, sin que nos demos cuenta, que están estorbando para que Cristo en su plenitud se muestre a través de los demás. Y no es que estemos a medias con el Espíritu Santo, sino que no dejamos expresar la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, hermanos, la realidad es que como seres humanos, de muchas cosas tú eres culpable, de aquellas que han estorbado para que Cristo se muestre a otros a través de ti. Y en el proceso de haber aceptado a Cristo, ya hiciste bastante renunciando a tu yo.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, con esto ya diste un gran salto, mas sin embargo, aún este cuerpo quiere seguir pecando. Y allí es donde Saúl, yo digo, no, Saúl, Cristo vive en mí. Las cosas que ahora vivo en la carne las vivo confiando en la fe que tengo en Cristo, en que Él me va a dar de manera perfecta lo que yo ahorita mi cuerpo quiere de manera pecaminosa, incorrecta. Santidad, este es el proceso. Santidad, crecer en el conocimiento de Dios, pero en la práctica, en yo cada vez dejarme manejar más por Dios. Y entonces en ese proceso hay áreas en las que yo soy culpable de que no se muestre la ira, el enojo, celos, envidias. Pero también haciendo a un lado esto, que pudiéramos dominarlo, ejercitándonos en buscar la piedad y las cosas de Dios. Por ahí hay cosas escondidas que en el ser humano son parte de sí mismo. Porque el hecho de pasarle hojas al calendario va haciendo efecto en nuestras vidas, y es eso lo que llamamos tiempo, que después de cierta edad quisiéramos que se detuviera, que algunos quisieran inclusive regresar el tiempo por añoranzas de cosas pasadas que fueron mejores, dice. Y quisiéramos que el tiempo no hiciera efecto. Pero hermanos, indudablemente, feliz año nuevo, feliz 2016. Ya le dimos vuelta al calendario, quieras o no. Aunque tú no le hayas dado, a veces esos calendarios de hojas desprendibles, a veces ya van mes y medio y todavía está por allá en 20 de noviembre el calendario. Pero no, hermano, no es 20 de noviembre, ya estamos a 3 de enero del 2016. Aunque tú no le quieras dar vuelta al calendario, otro va a darle la vuelta al calendario. Empezamos en él, hermanos. Que nuestra resolución sea renovación. Pero para lograr esta renovación necesitamos entender qué es lo que debemos renovar. Si el propósito es incursionar el 2016 y vamos a ir con todas nuestras fuerzas, vamos a decir, este año empiezo y no voy a cometer los errores de cuando empecé el año pasado, el que ya terminó en enero del 2015. Hoy voy a empezar y voy a evitar aquellos errores. Mas sin embargo, todavía están dentro de nosotros rasgos, detalles, experiencias, cicatrices, heridas que a veces parece que se abren otra vez cuando las circunstancias y los momentos y las personas que nos rodean emulan o traen al recuerdo aquellas circunstancias pasadas en las que fuimos heridos, lastimados, dañados, perjudicados. Y no estoy hablando de aquellos pecados en los que ya tenemos dominio y control, no, sino de aquellas cosas que, quieras o no, son nuestra historia. Tu historia, tus experiencias, lo que tú viviste, y eso crea tu memoria. Pero cuando vienes a los pies de Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5:17. ¿Qué nos dice, hermanos? Segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Y el 18? Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos reconciliados con Cristo. Y para que todas las cosas sean hechas nuevas, de parte de Dios no hay dificultad. Él es Dios todopoderoso y Él en su soberanía
nos dice a nosotros que así como está de alejado el oriente del occidente, así Él aleja de su presencia nuestros pecados, de tal manera que Él nos los va a traer a la memoria cada vez que tú te acerques a Él. Y Dios, te pido por esto, porque ahora sí voy a... Y que Dios te diga, no, la última vez me fallaste. No, acuérdate, me quedaste mal. No, Él no va a traer a tu memoria las cosas viejas, porque esas ya pasaron. Que aquí todas son hechas nuevas. Y el hacerlas nuevas de parte de Dios es garantizarte que Él va a cumplir con todas sus promesas. Mas sin embargo, la parte que nos toca a nosotros es en la que se complica la situación de nuestra relación con Dios. Y a veces en el proceso de hacer vida como cristianos, nosotros mismos nos confundimos pensando que es Dios el que está fallando. Cuando la realidad es que en nosotros todavía hay algo que no está funcionando. Porque aunque las cosas viejas pasaron allá del otro lado de lo que Dios mira, acá de este lado de lo que yo vivo, todavía emergen de cuando en cuando experiencias pasadas que son como un lastre que no nos deja salir a la superficie y mirar la gloria de Dios, y mirar las bendiciones de Dios, y mirar los propósitos y los planes de Dios. Pero hermanos, vayamos un poquito a la historia. Y tal vez en la historia del pueblo de Dios miremos algo de nuestra historia. Por allá en Éxodo, vamos hasta el Éxodo, capítulo 16. Y esta es nada más una porción, hermanos. Éxodo capítulo 16. Voy a hacer lectura, ustedes me escuchan, empezando en el 1. Dice, a ver, permítanme, que hay unos aparatos que dicen que me necesitan. Ahora sí. Cuando compré esta Biblia decía que letra gigante, pero yo no sé a qué hora se encogió. Letra gigante. Dice, Éxodo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, a los 15 días de haber salido de la esclavitud de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hasta ahí. Hermanos, 400 años estuvo el pueblo de Dios viviendo bajo esclavitud. ¿Qué quieren ustedes que haya sucedido en el corazón y en la mente de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, de todas las generaciones que nacieron, crecieron, murieron y se multiplicaron en Egipto bajo el régimen de una esclavitud? ¿Cuál era la mente de ellos? La de un esclavo. ¿Cuáles eran los planes de existencia de ellos? Los de un esclavo. ¿Cuáles eran sus propósitos de vida a futuro? Hijo, ¿qué piensas estudiar cuando seas grande? Papá esclavo diciéndole al hijo esclavo. Y el hijo contestándole, voy a ser un buen esclavo. ¿Qué más les quedaba a ellos por generaciones? Más que simplemente aspirar a agradar a sus amos y seguir siendo esclavos. Pero Dios los mira y dice, ya es el tiempo. Y los saca de Egipto con mano poderosa. Y miraron maravillas de Dios, sobrenaturales. Cuando en el plan de Dios envía a Moisés a convencer, a decirle al faraón que dejara ir a su pueblo. Y faraón no entendía, y fueron enviadas
plaga tras plaga, hasta la 10ª plaga que tocó ya en donde le duele al corazón, del que estorba los planes de Dios. En su propia sangre, con sus hijos, con su primogénito. Y entonces fueron liberados. Y llegan a un punto en el que montañas de un lado, montañas de otro, y el ejército, con el corazón endurecido, dice Faraón, vamos tras ellos y los vamos a destruir a todos. Y enfrente de ellos, el mar. ¿Y ahora? Y también renegó el pueblo de Dios. A esto nos trajiste, Moisés, a morir bajo espadas y vivíamos. Hermanos, la mentalidad de un esclavo que bajo esclavitud, bajo aspiraciones a nada, todavía podía decir, vivíamos. Hacíamos vida. ¿Qué vida? De esclavos. Mas sin embargo, nos trajiste aquí a morir. Y miraron, y su pie caminó por lo que era el vaso lacustre del mar, como en tierra seca. No anduvieron enlodándose los pies. Aquí vienen a trabajar al campo, y unas enlodadas que se dan, que para entrar a una tienda hay unos cepillos ahí para limpiarse las botas, por no meter las tortas de lodo. Y ellos cruzaron como en tierra seca. Miraron el poder de Dios, y cuando por fin cruzó el último, y atrás de ellos Faraón y su ejército y sus carros de guerra venían a atacarles, a decir vamos sobre ellos, Dios los sepultó y no quedó uno de ellos. Cuerpos, caballos, carros, todo se destruyó. No les quedaba más que cantar y alabar a Dios. Y luego entonces viene el hambre, y leímos ahí, y esta es una porción. Después vino sed y volvimos a ver al pueblo renegar contra Dios. Pero ¿qué esperábamos, hermanos? 400 años de esclavitud, cincelado en el corazón todo un carácter. Mas sin embargo era necesario que Dios se mostrara a su pueblo con maravillas sobrenaturales, para mostrarles, yo soy Dios. Para mí no hay imposibles. Amén. Amén. Estamos empezando el 2016. Sí, Señor. Y Dios te está diciendo, yo soy Dios, para mí no hay imposibles. El año pasado fallaste, porque empezaste el año con tu mente y tu corazón, sí dispuestos a cierta resolución, mas sin embargo, todavía en tu corazón, algo de 400 años de esclavitud. Y no me estoy refiriendo a los 400 años de Egipto, del pueblo de Dios en Egipto. No, hermanos, para nosotros tristemente, a veces nomás fueron unos momentos de experiencia que marcaron ya nuestra existencia. Experiencias desagradables, experiencias tristes, experiencias vergonzosas, experiencias que no desearíamos que nadie más las viviera, que marcaron la diferencia de mi existencia y que me son un lastre que no me deja salir a la superficie y mirar las maravillas de Dios. Segundo a los Corintios 5, otra vez. Segundo a los Corintios 5, y que en nuestro nos frenan, nos detienen, porque algo adentro de nosotros nos dice que a lo mejor te va a ir mal otra vez. Algo adentro de nosotros nos dice que la decisión que estás tomando va a causar problemas. Será miedo, será preocupación, será angustia, será dolor, a cosas que allá en mi pasado me están todavía en mi presente afectando. Cada uno de nosotros tiene diferentes experiencias, pero Dios está dispuesto a hacer efectivas sus promesas, porque Él es el que está poniendo la pauta a seguir. Mas sin embargo, nosotros no nos dejamos manejar por la voluntad de Dios.
Lo que Dios está haciendo es darnos un sentido. Él nos da un sentido y leemos en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y aquellas cosas que te afectaron, que te ofendieron, Dios ya te las perdonó. Aquí la pregunta sería, si tú ya te las perdonaste a ti mismo, si tú ya le entregaste a Dios todas aquellas cosas. Imagínense a un pueblo que por 400 años quedó lacerado, marcado, tatuado su carácter, su yo, y de repente encontrarse con que en sus manos estaba el designio de su existencia. Ellos podían decidir por su existencia y Dios los fue moldeando y los fue enseñando. Y para ello Dios fue mostrando sus maravillas para decirles, en este Dios es en el que van a confiar. 400 años de esclavitud. ¿Qué tenían en el corazón ellos? ¿Y qué miraban delante de ellos? Que con toda dificultad podían entender que de Dios podían obtener bendiciones. Amén. Versículo 20 de 2 Corintios dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Gloria a Dios. Hermanos, somos colaboradores de Dios en un proyecto que trasciende más allá de construir, de hacer cajas, de ir a cosechar al campo. Pero va más allá porque se trata de vidas que se están perdiendo. En el plan de Dios, Dios quiere inscribirte a ti en un plan de trabajo que te da un sentido. Y aquí el apóstol Pablo usa una palabra que dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cómo nos vamos a reconciliar con Dios, hermanos? Según a los Corintios, ahí seguimos leyendo, pero ahora el 6.1. ¿Quién lo quiere leer? Así pues, nosotros como colaboradores tuyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Somos colaboradores, hermanos. Somos colaboradores de Dios en el plan de transmitir el mensaje de vida. Y como somos colaboradores de Dios, Dios quiere que seamos efectivos. Y para eso es necesario que yo no deje en mi corazón ningún espacio que no esté siendo ocupado por Cristo. Hay espacios de nuestro corazón que todavía siguen ocupados por experiencias, por circunstancias, que todavía frenan y limitan nuestro andar hoy en nuestro presente. ¿Cuál es tu resolución para este año nuevo? No sé cuál sea, pero en ellas incluye renovación, hermano. Tenemos que renovarnos. Y para eso nosotros, ¿qué cosas nos están? Según a los Corintios 6, entre el 6 y el 10, algunas características que nos afectan. Perdón, desde versículos antes, en el versículo 4, 6:4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Marca aquí una serie de características generales que en nuestro andar nos afectan para transmitir el mensaje de Dios. Tribulaciones pueden ser personales, físicas, mentales, espirituales, o necesidades
pues aquellas que no han sido mitigadas, aquellas que todavía en nuestro presente siguen siendo agobio para nuestro ser. Necesidades que, y algunos, la mayoría puede ser económica, algunos pueden ser de otra índole, sentimentales. Angustias, bueno, aquellas situaciones frustrantes que parece que no tienen fin, que parece que no tienen solución. Opresiones, hermanos, pues estas sí pueden ser causadas por otros. Aquellas cosas que te estorban, por alguien que te lastima, por alguien que, dicen aquí, hace bullying, azotes, cárceles, tumultos, o aquellas cosas personales que pueden ser como tu ritmo de trabajo, o tu fatiga física, o asuntos espirituales, o simplemente estás agotado, desvelos, noches de insomnio, o hasta el hambre mismo. Pero ahí mismo, entonces sí, ahora el versículo 6 de 2 Corintios 6, podemos encontrar un catálogo de características que nos permiten entrar al 2016 con resoluciones de renovación, y en ellas podemos encontrar características como fuerza. Dice ahí, leemos el 6, dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Fuerza hasta en la vida moral, hermanos, porque podemos tener fuerza de levantar objetos pesados, pero ¿cuántas de nuestras resoluciones no tuvimos la fuerza de continuarlas? Y por allá en febrero, unos ya soltaron el paquete, allá algunos muy valientes llegaron hasta mayo, y hasta ahí. Fuerza moral también. Longanimidad. En esto, no por los daños físicos que padezcamos, sino que nuestro ánimo no desfallezca, aunque parezca que no vas avanzando. Tenemos que tener un espíritu santo. Santo. En esto tenemos que mirar nuestro andar con Dios, y Dios se va a encargar de lo demás. Lucas 5:36, ¿qué nos dice? El que lo encuentre, que lo lea, por favor. Lucas 5:36. Y otro lea Marcos 2, del 21 y 22. Les dijo también una parábola: nadie corta en pedazos de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y Marcos 2, 21 a 22. Nadie pone remiendo de pane nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace pierde la estructura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Este es nada más un ejemplo de lo que es común y cotidiano, que nadie haría. Pues la realidad es que así pasa también en nuestro corazón. Por eso es que Dios te dice, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque es necesario limpiar de fondo todo tu corazón y todo tu pensamiento, para que en ello no haya nada viejo que vaya acompañando a lo nuevo que Dios quiere poner. Y escuchamos esta lectura y más de alguno pudiera haber dicho, pues lógico, ¿cómo vamos a hacer eso? Es una tontería. La realidad es que en nuestro corazón sí lo estamos haciendo. Dejamos todavía cosas viejas. Y leemos la palabra y dice ahí, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eso es de parte de Dios para mí. Pero estoy haciendo yo que sea una realidad en mí.
para entonces vivir con Dios en mi corazón? Él dice que somos criaturas nuevas, que nacimos de nuevo. Y esta es la manera en que Dios puede entonces sí vaciar vino nuevo en odres nuevos, de tal manera que nosotros somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. ¿Quién lo quiere leer? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense cuál es el propósito. La renovación de mi entendimiento quiere decir que todo lo que viva yo ahora tiene que ser filtrado a través de Cristo. No puedo culpar a Dios de que sus promesas no sean un hecho en mi vida si yo filtro mis experiencias colgándole cosas que en mi pasado han sido un lastre, experiencias tristes, experiencias desagradables, cosas que marcan lo que yo soy ahora por aquellas cosas que experimenté, que viví. Y algunas fueron un instante, otras duraron a lo mejor bastante tiempo, como al pueblo de Dios, 400 años. Imagínense que nosotros hubieran sido 400 años, hermanos, ¿cómo hacemos efectivos? Pero el poder de Dios es tan grande que su sangre nos limpia de todo pecado. El asunto es que tú te dejes limpiar. El asunto es que tú le digas a Dios, y no estamos hablando de pecados de perversidad, no, sino de aquellos pecados que inocentemente son el no perdonar las cosas viejas. Y quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero en odres viejos, con cosas viejas. Pero la palabra de Dios, una vez más, transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra resolución para año nuevo es renovación. Y vamos a renovar nuestro entendimiento y vamos a decirle al diablo que esas experiencias que viví ya no tienen eco en mi oído, mucho menos van a frenar mi voluntad, mis decisiones, porque ahora las filtro a través de la experiencia que tengo en Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque dice ahí Romanos 12:2, de tal manera que esto me sirva para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si yo le cuelgo las cosas del pasado y las quiero combinar con la voluntad de Dios, no encajan, no embonan. Y entonces entran luchas en mi corazón en las que o no encuentro a Dios en esto, o no encuentro la razón de ser cristiano. Porque sigo con cosas del viejo hombre que me cargan, que me afligen, que me desvelan, que me frenan y no me dejan ver cuál es esa voluntad de Dios. Agradable, perfecta. Según a los Corintios 4:16. Ahí mismo Corintios, pero ahora 4. ¿Qué nos dice, hermanos? Por tanto, no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueve de día en día. Feliz año nuevo, hermanos, y que vengan más. Porque aunque este cuerpo se está arrugando y desgastando, en nuestro interior, ¿qué dice? A ver, léalo. Se renueva día a día. Hermanos, se renueva día a día. Yo no sé cómo nos mira Dios, pero aquí camina ya al revés. Dios es dueño del tiempo, y aunque este cuerpo va camino a la tumba, el alma y el espíritu van camino a Dios y cada vez se van rejuveneciendo más, se renuevan
Aquí dice, no obstante, se renuevan de día en día. Una vez más, la palabra renovación, hermanos, en la presencia de Dios, esta es la manera. Y de ahí el proceso ya continúa con la palabra santidad. Con los Efesios 4:23, ¿qué nos dice? Esgrima. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, decimos que Cristo entra al corazón, pero hermanos, es una totalidad de lo que Cristo quiere hacer. Él inyecta su presencia en todos nuestros miembros, hasta la punta del dedo del pie, de tal manera que ya nuestros miembros no son siervos del pecado, sino servimos a Dios. No nada más entra en mi corazón, también se renueva mi entendimiento. Y entonces, todo aquello que es un lastre, repito hermanos, no significa nada. Porque Dios dice, borrón y cuenta nueva. Pero a veces somos más difíciles nosotros de perdonarnos a nosotros mismos. Y queremos todavía, como si fuera esencia de nosotros. Es que ese soy yo. Así me formaron, así me hicieron a golpes. Y pues ese soy yo. No, Dios quiere renovar. Quiere hacer de ti una nueva criatura. Tenemos que dejarnos por Dios, hermanos. Colosenses 3:10 y Efesios 1:18. Alguien lea uno y alguien lea el otro. A ver, dice Colosenses 3:10. Vestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. A lo mejor para entenderlo tendríamos que leer el versículo anterior, ¿verdad? ¿El 9? A ver, dice, Dice así: no mintáis. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos Así. y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que nos crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así. Entonces, debemos desechar al viejo hombre. Y desecharlo significa que todas tus experiencias vividas no significan nada ya delante de Dios. Y cuando le hablamos a alguien de Cristo, consideramos, pues es que ese soy yo. Y le cuesta trabajo considerar que va a renunciar a todo ese yo, porque entonces delante de él no hay nada. Pero le estamos ofreciendo a Cristo de tal manera que ya no viva a él, sino viva Cristo en él. Y entonces, me voy rápido hermanos, Efesios 1:18 dice, alumbrando ¿qué? Los ojos de vuestro entendimiento, Para que sepáis cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria y excelencia en los santos. Hermanos, una vez más, para que comprobéis la buena voluntad. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Y aquí, para que veáis las riquezas de su gloria. ¿Y qué más? Ahí, Efesios 1:18. ¿Qué más queremos, hermanos? Dios te está diciendo, renuncia a todo tu pasado, porque lo que yo te ofrezco delante de ti es mejor. Porque yo te ofrezco de mis riquezas celestiales una herencia que no se marchita, que no se echa a perder. Segunda de Timoteo 2:7 dice, Dios te dé entendimiento. Que nuestra resolución sea precisamente renovación. Y terminamos aquí en 1 de Pedro 1:13, hermanos. Ahí los traigo, ¿verdad? Un pasaje para otro. El tiempo, hermano. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se
traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Somos llamados a ejercer diligentemente una disciplina moral con principios celestiales, no de esta tierra. Aquí no hay un país que te ofrezca principios que valga la pena seguir, aunque moralmente de que haya equidad y igualdad de derechos como ciudadanos, mas sin embargo la ley se vende a las mayorías y se corrompe, se adultera. Pero somos llamados a ejercer de manera diligente, con mucho cuidado, una disciplina moral que exige de nosotros ser vigilantes, nuestro entendimiento, de tal manera que lo hagamos con gozo y con comprensión. No es aventarnos a una idea religiosa, sino a un concepto en el cual tú vas a experimentar para qué fuiste hecho. Y vas a lograr descubrir el potencial de lo que tú puedes hacer en las manos de Dios. ¿Cuál es tu resolución de año nuevo? Que sea esta: renovación. Ya tienes a Cristo en el corazón, deja que trabaje en tu mente, que renueve tus pensamientos, que ordene tu entendimiento y que tú digas: de mi pasado nada me sirve, todo lo tengo por basura, decía Pablo. Mas sin embargo, Dios no desperdicia ninguna aflicción, porque en la manera en que tú llegaste a los pies de Cristo, todo raspado y remendado y parchado y golpeado, así Dios quiere que vayas a consolar a otros en sus remiendos, en sus golpes, en sus heridas, para que compruebes cuáles son los propósitos de Dios, agradables, perfectos, para que mires las gloriosas riquezas de Dios. Aquí en el mundo no vas a encontrar vanidad y vanidad nada más, pero no vas a encontrar lo que el alma desea. ¿Qué es hacer tu resolución? Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, te doy gracias, Padre, porque tu palabra es clara para nosotros y nos permite entender que iniciar un año nuevo puede ser la oportunidad de examinarnos y ver de qué manera hemos permitido